Buenas noches para todos y para todas. Esto es Que se escuche, el programa de ATEN, como cada jueves a las 10 de la noche. Continuamos con este formato especial, trabajando a distancia, respetando el aislamiento social. En un ratito va a aparecer Virginia también, la otra conductora de este programa, y también todo el material que fuimos preparando, elaborando en la semana, que tiene que ver también con la actualidad de la educación en la provincia y en el país. Tenemos temas de actualidad en el día de hoy. Vamos a estar dialogando con Marcelo Gagliardo, secretario general de ATEN Provincial, reuniones con CETERA, reuniones en el Consejo Provincial de Educación, con algunas novedades importantes para todo el sector docente. Hicimos algunas notas también, estuvimos charlando con gente de la EPET 7, están trabajando con los estudiantes con una aplicación que ya habían creado el año pasado, pero que están utilizando en este tiempo de pandemia. Por otro lado, la organización Socorro Violeta presentó Documenta, una publicación que viene a traer un nuevo debate sobre la violencia machista. Por este tema estuvimos dialogando con Giselle Barrio Nuevo, quien es licenciada en Sociología. Tenemos una segunda parte de la nota con Gabriel Brenner, la primera la vimos el jueves pasado. En esta vamos a continuar hablando de esta situación tan particular que le toca vivir a toda la comunidad y en especial a los docentes y las docentes, y tiene que ver con esta situación que estamos atravesando de pandemia. Y por último, tenemos también más testimonios, algo vimos el jueves pasado, más testimonios de los docentes y docentes de toda la provincia, hablando de esta pandemia, de cómo mantienen el vínculo con los estudiantes y de todas las dificultades y las soluciones que se encuentran para seguir trabajando en este momento difícil. Bueno, comenzamos Que se escuche hasta las 11 de la noche, como cada jueves. Que no me resigno, que no me resigno yo, que no me resigno, que no me resigno yo. Bueno, estuvimos hablando con Marcelo Gagliardo, el secretario general de ATEN, respecto a muchos temas de actualidad. Uno tiene que ver con el pago del FONID, del Fondo de Incentivo Docente. Otro de los temas es la falta de salario para un grupo de docentes, es también uno de los temas en discusión. Y otra situación es la falta de designación de cargos, algo que se aborda en el Consejo Provincial de Educación. Pero también le vamos a consultar respecto a qué pasó con el reclamo que hicieron desde ATEN para que les abonen el IPC, el aumento según IPC. Vamos a compartir la nota que le hacíamos a Marcelo Gagliardo, secretario general de ATEN. Bueno, ya estamos en comunicación con Marcelo Gagliardo, secretario general de ATEN. Marcelo, bienvenido. Y bueno, hay muchos temas para tratar. Sabemos que, entre otros temas, han mantenido una reunión de manera virtual en CETERA. ¿Esto es así? Sí, bueno, primero saludarte a vos, saludar a quienes estén mirando el programa. Hubo una reunión de Junta Ejecutiva de CETERA durante estos días, en estas condiciones, de manera virtual, donde hemos compartido un panorama nacional sobre la situación educativa y la situación social, y cómo atraviesa esta etapa de la pandemia los trabajadores y trabajadoras de la educación. También tuvimos oportunidad de compartir un informe a nivel internacional, donde claramente la problemática que alcanza y llega a todo el globo, en algunos lugares del mundo está teniendo consecuencias incluso mucho más graves que las conocidas, con compañeros y compañeras de comisiones directivas que han fallecido producto del coronavirus en sus países, de cómo la condición laboral de los trabajadores de la educación en algunos países del mundo agrava la situación por la inestabilidad laboral que tienen, por la flexibilización del trabajo docente. Y hay un reconocimiento de los organismos, de las organizaciones sindicales a nivel mundial, de lo que está pasando en Argentina con relación al tratamiento que se le está dando y las medidas que se están adoptando en nuestro país para amortiguar y para mitigar el impacto que tiene el coronavirus en la población a nivel mundial. Y cómo también están trabajando y estamos trabajando en las organizaciones sindicales con relación a ello. También a nivel nacional, dos temas muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con que
para los trabajadores y trabajadores en general, pero en particular para los trabajadores de la salud, se ha logrado que se emita un DNU, atento a la imposibilidad de funcionamiento del Congreso, donde queda establecido que el coronavirus está considerado enfermedad profesional. Esto es importante primero porque los trabajadores de la salud, solamente con denunciar padecer la enfermedad, tienen que estar cubiertos totalmente por la RT, sino que además cualquier otro trabajador que esté en estas condiciones, es la RT la que tiene que demostrar que no hay conexión entre el trabajo y la enfermedad. Digamos, de alguna manera se invierte la carga de la prueba y no tiene que ser el trabajador que lo demuestre, sino la RT. Digo, esto es importante en términos de derecho y de protección de trabajadoras y trabajadores que hoy están muchos asumiendo riesgos a partir de la función que desempeñan. Y otro tema importante tiene que ver con el impulso que le ha dado la CTA a la ley para que tributen las grandes fortunas de nuestro país. Estamos hablando de aquellos que tienen capitales por encima o patrimonios por encima de los 3 millones de dólares. Claro. Para que hagan un aporte y que con eso se pueda de alguna manera atravesar una etapa como la que estamos atravesando, que tiene un tremendo, además de la protección a la salud, un tremendo costo social, que es el que también se desnuda y se manifiesta como consecuencia de los últimos 4 años del gobierno de Macri, donde obviamente se vació el Estado, donde se dejó la desprotección a casi 5 de cada 10 niños en Argentina. Digo, 5 de cada 10 niños en Argentina, el 50% están en situación de pobreza. Y esto obviamente es una cuestión que agrava la situación actual en el marco de esta pandemia. Por eso es tan importante contar con los recursos de quienes están sobrados de fondos. Nadie se va a quedar sin comer, ni va a perder su condición de vida, ni su estatus de vida por de esos 3 millones de dólares como mínimo que tienen que tener, hacer un aporte del 2 o el 3% para colaborar en esta situación. Un compañero dijo, no creo en la solidaridad de los ricos, creo en la justicia social. Y claramente es esto, no son solidarios los ricos, porque si no, no tendrían riqueza de la manera que la tienen muchos de ellos, y por lo tanto tiene que intervenir el Estado y las instituciones del Estado para pedirles que hagan este aporte, que va a tener un destino obviamente de justicia, porque, insisto, la necesidad que hoy hay es enorme y los fondos del Estado, un Estado desguazado como el que había en la Argentina, claramente no alcanzan para atender estas múltiples necesidades. Así que estas dos cosas a nivel nacional importantes, además de lo que está haciendo la CETERA en el marco de las tareas que desarrolla en toda la Argentina, a través de las entidades de base y el trabajo que se hace en el territorio y el compromiso de los maestros y maestras en todo el territorio nacional que están continuando con el ciclo lectivo. Uh-huh. Se ha comentado también que las clases van a iniciarse después del receso de invierno, se tiran... Bueno, lo que hay que decir acá es que las pero clases... Pero información oficial de eso no hay nada, ¿no? De eso no hay nada, pero lo que hay que decir es que el sistema educativo está funcionando. Los que instalan que va a empezar es que desconocen el enorme trabajo que están haciendo maestras, maestros, profesoras y profesores en condiciones, obviamente no las recomendadas, porque obviamente en muchos casos no se cuentan, ya lo hemos hablado, no quiero ser reiterativo con eso, pero decir que se está trabajando no en las mejores condiciones y que de alguna manera se está intentando aprovechar este tiempo para que cuando retomemos la presencialidad de las actividades escolares, exista el vínculo entre la escuela y la familia, entre el maestro, la maestra, el profesor o la profesora y el estudiante, y que resulte entonces un poco más fácil la vuelta a la presencialidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que digo, sí. No, digo, te traigo un poco de la provincia, pero también relacionado con una definición nacional. ¿Comienza a pagarse el FONID ya? Bueno, esta era una cuestión que venía con retraso en Neuquén. Finalmente, en el día de hoy se pagó. Esto no es FONID, hay que aclararlo. Lo que se está pagando es un anticipo de negociación paritaria nacional
que en realidad se va a transformar en FONID cuando esta negociación esté terminada. La paritaria nacional tuvo un primer avance donde el gobierno nacional y los sindicatos nacionales acordamos estos 4.800 y pico de pesos que se pagan durante el mes de marzo, abril, mayo y junio, en el formato de FONID, es decir, por cargo, proporcional a las horas cátedras, y que es un adelanto a la negociación paritaria que va a continuar en el mes de julio. Y allí es donde eso puede, en este número o en un número mayor, esperemos que sea mayor, veremos cómo queda la cosa después de todo este proceso, incorporado al FONID. Pero por el momento no se trata de eso, sino que es una suma en adelanto de esa negociación que está todavía sin culminarse, ¿no? Bueno, hoy hubo sesión del Consejo de Educación, ¿nos puedes contar si hay alguna resolución? Había ahí un reclamo con el tema de los cargos. Bueno, en la sesión que se desarrolló en horas de la mañana y duró creo que hasta no hace mucho tiempo, estamos hablando a la tarde, ¿no? Esto terminó alrededor de las 2:30 de la tarde. Se plantearon todos estos temas que se vienen reclamando desde ATEN, la cuestión relacionada con la complementaria, donde se reflejen todas las situaciones de compañeros y de compañeras que por una razón u otra no han podido cobrar en tiempo y forma, porque faltó el número de empleado, porque no tienen la cuenta en el banco, porque no pudieron completar la declaración jurada, porque cuando se elevó la información se cerraban las escuelas ante la decisión de la suspensión del ciclo lectivo por la pandemia, y esto ha dejado una cantidad de compañeros que han quedado a mitad de camino con el proceso administrativo. Eso es lo que se está terminando, lo que hemos trabajado tanto desde cada una de nuestras seccionales, desde las vocalías de la Comisión Directiva Provincial, para resolver esta situación. Esto ha sido un planteo que se hizo en el día de hoy. Esta planilla complementaria todavía no está cerrada a los fines de poder que queden todos los compañeros, porque esto viene realmente teniendo dificultades en el interior de la provincia, acá en la ciudad capital, y a los fines de que sea lo más completa posible esa planilla complementaria, esperemos que esté terminada para cargarse y pagarse la semana que viene. Esto es uno de los temas que han tratado las compañeras. Otro de los temas que han tratado está relacionado con la cobertura de cargos de interinatos y suplencias. Esto junto con otra resolución que el Consejo está trabajando para darle institucionalidad a todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en estas nuevas condiciones, queda para, se debatió, y esto y junto a otros temas más quedaron para seguirse tratando mañana, luego de un cuarto intermedio, al que han resuelto acordar, luego de que fue solicitado por el Poder Ejecutivo, para darle un cierre a esto y la norma legal que corresponda para las posibilidades que hay de estas coberturas, y obviamente en el marco de la continuidad de las actividades pedagógicas, ¿no? También se habló de la necesidad de ajustar el proceso de distribución de los módulos alimentarios, y bueno, lo que tiene que ver con algunas otras cuestiones que importan en lo administrativo, como por ejemplo la entrega de los certificados de escolaridad para las familias y que puedan cobrar su salario familiar. Así que sintéticamente se ha discutido un montón en esta sesión y pasa un cuarto intermedio donde mañana esperamos que ya estén definidas estas cuestiones. Bueno, ¿y han tenido algún tipo de respuesta al reclamo, la nota que enviaron al Gobierno Nacional para que les apliquen el aumento según IPC? Mirá, con relación a eso, obviamente, te corrijo breve, es al Gobierno de la provincia. Al Gobierno, perdón. No, está bien. Nosotros lo que hicimos al Gobierno en realidad es hacerle un planteo en relación a que el semestre está comprendido dentro del año, y lo que nosotros estábamos discutiendo era que la actualización trimestral sea anualizada. Por lo tanto, no rechazamos la discusión del semestre, que está dentro, insisto, comprendida dentro del año. Y quedaban pendiendo en la discusión o quedaban ahí sin resolverse cuestiones que venían de la mano de la mesa técnica que veníamos trayendo con el gobierno. Toda esa discusión, en el marco del reclamo que iniciamos al comienzo del ciclo lectivo, quedó postergado por razones obvias. Y que atento a una acción muy responsable, que fue la de suspender todas las actividades masivas que teníamos, asambleas y demás, en pos de proteger la salud
que es lo que hoy está priorizando y debemos priorizar todas y todos. No obstante ello, es de justicia que el gobierno, que tiene acordado, sí, con otros sindicatos, porque, bueno, pudieron en el tiempo que estuvieron negociando resolverlo, en el caso nuestro eso fue imposible porque quedamos interrumpidos por esta situación generalizada, tiene acordado otorgar el IPC de aquí en adelante, por lo menos por el primer semestre. Y lo que estamos planteándole al gobierno es simplemente eso, que se considere y se dé por otorgado también a los trabajadores del escalafón docente el IPC por estos meses hasta que, bueno, nos podamos sentar, como lo tiene que hacer con todos los otros trabajadores y trabajadores, y resolver la situación con vista al segundo semestre y los temas que habían quedado pendientes. Pero digo, nos parece que es de estricta justicia, que sería un absoluto de discriminación de parte del gobierno provincial otorgarle a unos trabajadores y a otros no, en este marco, además de complejidad que tiene la pandemia y que alcanza a todos y a todas, y que, bueno, que ronda la inflación de este primer trimestre, llega ya al 8%, un poco más, poco menos, ¿no? Pero digo, es de estricta justicia que los docentes estén alcanzados por esto. Claro, y por ahora respuesta ninguna. Por ahora respuesta no tenemos, pero digo, tampoco esperamos que nos manden una carta. Lo que esperamos es que cuando hagan la planilla entreguen y consideren y que calculen los salarios de los docentes del mismo modo que lo van a hacer con el resto. Claro. Bueno, y hubo algunos casos que tuvieron como víctimas a docentes que justamente denunciaron violencia y abuso policial en estos controles que se hacen en las calles. Bueno, ¿cómo han tenido que intervenir ustedes teniendo en cuenta que fueron docentes? Mira, en primer lugar, me gustaría remitirme a la charla que tuvimos la primera semana de la cuarentena preventiva y obligatoria, que creo que se llama, y decíamos que le hacíamos la advertencia a quienes iban a tener a su cargo los operativos de que sean muy precisos en cuáles eran los límites que tenían que tener las fuerzas de seguridad al momento de actuar. Todos sabemos que para controlar el cumplimiento de algo tan potente como es el que se frenen las actividades sociales y comunitarias, necesitaba de la presencia digamos, del control policial. Ahora, sospechábamos y anticipábamos y le pedíamos a las autoridades que son las responsables, digo, las autoridades políticas, que son las responsables de dar las órdenes, que sean muy precisos y que se acoten al cumplimiento de lo normado en la cuarentena. Bueno, lamentablemente esto no pasó ni en Neuquén, por lo menos hemos tenido experiencia, hay otros antecedentes en la Argentina con relación a abuso policial en el marco del control que sí están autorizados a hacer, pero que claramente se han excedido sobremanera en el tratamiento, en el maltrato, en vejaciones, en detenciones arbitrarias, en privaciones de la libertad arbitrarias, bueno, una serie de cuestiones que claramente nada tienen que ver con lo que tenían que hacer y que uno puede endilgarlas en el abuso de autoridad y hacer responsables a las autoridades políticas que tienen a su cargo esta decisión. En este sentido, nosotros hemos acompañado a la compañera que atraviesa esta situación aquí. Lamentablemente todavía no se logra la devolución del vehículo que fue secuestrado, al punto tal, fíjense la arbitrariedad del hecho que estaba en el vehículo de la compañera, estaban la mercadería que había ido a comprar ese día cuando fue detenida en la calle y después todo lo que sucedió. Todo esto es materia de una denuncia penal que hemos realizado ante la Fiscalía y una denuncia que se va a hacer desde CETERA a nivel nacional a través y junto con organismos de derechos humanos, porque, insisto, no se trató solamente de un caso aquí en Neuquén, sino que hay o un caso, o dos o tres, acá tenemos dos casos por lo menos nosotros con información precisa de que así fueron, pero hay en otros lugares de Argentina que ha pasado lo mismo. Por eso, el planteo que se va a hacer a nivel nacional, insisto, desde la CETERA, con organismos de derechos humanos, al ministro de Seguridad y a las autoridades políticas para que se cesen con estas prácticas, ¿no? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos reencontraremos seguramente la semana próxima. Bueno, agradecerte y quiero decir esto, un reconocimiento enorme a nuestras compañeras y compañeros que están sosteniendo la tarea de enseñar en estas condiciones.
es muy importante lo que están haciendo, es un gran esfuerzo, no tiene horarios, no tiene días, y realmente hay que destacarlo porque es merecido que sea reconocido por el conjunto de la población una tarea tan importante como la que es, la que es seguir manteniendo el vínculo entre la escuela y las familias y entre los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras y sus estudiantes. Así que bueno, nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, como decíamos en el inicio del programa, estuvimos charlando con Giselle Barrio Nuevo, es licenciada en Sociología y trabaja con Socorro Violeta sobre esta publicación que presentó la organización llamada Documenta y que viene a traer un nuevo debate sobre la violencia machista y sobre el rol de la justicia también en estos tiempos de pandemia. Bueno, estamos en contacto con Gisela Barrio Nuevo, quien es licenciada en Sociología y trabaja en conjunto con Socorro Violeta. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, vamos a salir al aire nosotros. Giselle, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, teníamos ganas de charlar con vos para que nos cuentes un poco de qué se trata este Documenta que presentó Socorro Violeta y que, bueno, tiene mucho que ver con esta actualidad que nos toca vivir en este momento. Sí, bueno, la Documenta fue escrita junto a las compañeras de Socorro Violeta porque estuvimos reflexionando en conjunto por la coyuntura que estamos viviendo del aislamiento social preventivo y obligatorio y también por las situaciones de violencia que venimos atravesando en la provincia de Neuquén. Nosotras venimos trabajando ya desde el año pasado fuertemente en un espacio de asesoramiento a mujeres, travestis, lesbianas y otras identidades autopercibidas, justamente para acompañar y brindar asesoramiento a todas aquellas personas que están sufriendo las prácticas machistas en el contexto del territorio de la provincia de Neuquén. Es impactante el número de femicidios que ocurrió en este tiempo, ¿no? Hoy mismo se conoció otro, hoy es miércoles, es dramático. Sí, es dramático, justamente hacemos mención en la Documenta de esta realidad. Si bien lo que se lleva mediáticamente todas las luces son los casos de las personas infectadas y muertas por el COVID-19, pero nosotras también seguimos alzando la voz por todas aquellas muertas y violentadas en este 2020. Ya van 100 en el país, una parte son travestis, otras mujeres, hay jóvenes, hay niñas. La verdad que es alarmante también para nosotras poner el ojo y la atención en, de alguna manera, cuáles son las respuestas que se están dando institucionalmente y desde el aparato del Estado en esta realidad que creemos no son suficientes y no están pudiendo garantizar la vida a todas las personas que lo necesitan y mucho menos a las mujeres. Hay una cuestión que es central que ustedes la plantean en este documento que tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? El rol de la justicia y el rol que le otorga a la víctima, ¿no? En el accionar judicial, digamos, no sé, de dejarla encerrada a la víctima y no ir sobre el agresor, por ejemplo. Sí, es una pregunta interesante la que haces porque también para nosotras fue muy importante llamarnos a la reflexión y a pensar en colectiva qué es lo que está pasando con los refugios. Consideramos y hacemos mención en la Documenta de esto, de que se ha caído en una trampa más del sistema patriarcal al pedir muchas veces esos refugios para las mujeres que estaban sufriendo violencia. Y ahora nos damos cuenta de que los refugios en sus modos de operar, en sus prácticas sistemáticas de vigilancia, de control, de disciplinamiento del cuerpo, de las cuerpas, denotan una característica que tiene que ver con un aislamiento, con procesos de revictimización, con violencias en sus prácticas, justamente porque las vigilancias sistemáticas no permiten un estado de libertad y de compartir emocionalmente, de tejer redes, de sentirse cuidadas y protegidas, sino que justamente es llamarse al encierro, ¿no? A silenciar las voces, las cuerpas, los sentimientos, y eso, bueno, creemos que está trayendo dificultades
justamente para tratar de transformar la realidad de las mujeres que sufren violencia en la provincia de Neuquén. Uno imagina que son medidas que se tienen que tomar paso a paso, seguramente. Lo hemos hablado alguna vez con Ruth, por ejemplo. Hace falta un cambio de fondo, ¿no? En el sistema judicial, en la capacitación de las personas que ejercen justicia. Sí, por eso nosotras insistimos en esto de mencionar que nos mueve el deseo de transformarlo y de cambiarlo todo. También porque cuando hablamos de justicia, muchas veces es una manera casi, hoy te diría que utópica, ¿no? De referirnos a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial como un entramado que opera bajo el sistema patriarcal y que no está exento de un montón de injusticias. Entonces es paradójico muchas veces cómo se asocia al sistema judicial con cierta justicia que muchas veces no lo es. Y en esta documenta nosotras dejamos constancia de que consideramos que la justicia sí nos ve. Lo que sucede es que, también, como hacemos mención, hay una forma de operar del aparato del Estado que tiene que ver con un hacer vivir y un dejar morir, que es de un autor que se llama Gilles Mbembe, que retoma un concepto de Michel Foucault, un pensador francés, que habla de la biopolítica, es decir, cómo se regula en la sociedad el control de una población, y cuando consideramos que el Estado, los aparatos, las instituciones del Estado discriminan y seleccionan a quienes apuntan sus políticas públicas, directamente y de manera discriminada, consciente, digamos, relegan a la marginalidad, a la exclusión, a otro sector de esa población, y en este caso nosotras consideramos que son las mujeres, también las víctimas de femicidio. Entonces es un hacer morir, ¿no? Es un dejar morir. Bueno, y todo esto se da en este momento que vos nombrabas recién de la pandemia, donde la gente está dentro de sus casas y donde seguramente deben de salir a flote un montón de actitudes de forma violenta, ¿no? De hecho, hay encuestas, hay números que dicen que hay muchas más denuncias en este momento incluso. Sí, también tiene que ver que se modifica o que se profundiza el modus operandi de los violentos machistas. Obviamente el contexto de encierro les permite, les da ciertas garantías, les facilita este mecanismo, ¿no? Esta metodología violenta que tiene que ver con la censura, con el control, con poder romper y minimizar todas las redes de cuidados o las potenciales redes de cuidado que pueda tener una mujer por fuera de los hogares. Bueno, Giselle, te agradecemos mucho esta charla. Seguramente en algún momento te invitaremos al estudio cuando ya esté todo más normal. Ojalá. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente y esperamos que tenga un alcance positivo, que dispare a reflexiones futuras y que sea de un crecimiento colectivo esta documenta para que podamos transformar la realidad que nos toca ahora. Muchas gracias. Gracias. Aún nos queda mucho de que se escuche, vamos a una breve tanda y volvemos con más contenido.